Ya. ¿Pongo entendido? Sí. Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Susana, apellido Berestiki, tengo 78 años, nací en la ciudad de Avellaneda, muy preciso en el Hospital Fiorito, que sigue estando hasta el día de hoy. Mi mamá tuvo un lindo embarazo, contaba ella, y que el día que yo nací, porque nací un 17 de enero, hacía tanto calor que para cruzar la calle, para entrar al hospital, el alquitrán salía y se le pegaban las zapatillas. Imagínense el calor que hacía. Bueno, fui creciendo, viví en Sarandí con mi mamá y mi papá, y también compartíamos la casa, que estaba en la calle Independencia 550. Compartimos con unos tíos que nunca tuvieron hijos, pero ellos vivieron siempre con nosotros. Pasa el tiempo, fui a la escuela primaria, la escuela Malvinas Argentinas, de la cual tengo muy lindos recuerdos, porque, bueno, era el comienzo de algo nuevo, pero más allá de todo nuevo, siempre me tocaron maestras muy agradables, muy buenas, muy accesibles, inclusive para los papás que eran por primera vez que llevaban un hijo a la escuela. Tengo lindos recuerdos de la escuela, muy especialmente de mi señorita de segundo grado, la cual, después de muchos años, caminando por unas playas argentinas, me cruzo con mi esposo, me cruzo con una señora, me quedé dura, nos cruzamos, seguimos, y mi marido me dice, ¿qué te pasa? Le digo, acaba de pasar mi señorita de segundo grado, la famosa señorita Marta. Me dice, no puede ser después de tantos años, yo ya estaba casada. Me di vuelta y con mi carácter empecé a chistarle y gritarle, señorita Marta, este aquí que se da vuelta, me mira como diciendo, ¿y esta de dónde salió? Y me presento. No saben la alegría que fue abrazarme con ella. En ese momento ella iba caminando con una nieta y me presentó como alumna de segundo grado de hace muchos años. Bueno, fui creciendo, entré a la secundaria y yo también participaba de la escuela judía. Y entonces hubo años que fueron más fáciles llegar a la escuela, pero en la escuela primaria donde yo hice hasta séptimo grado, había 3 turnos y me había tocado un turno intermedio. Y era un dilema, porque no era ni a la mañana ni a la tarde. Y entonces yo, estando en tercer grado, con una amiguita que hacíamos el mismo trayecto, ya que no nos podía venir a buscar un micro, aprendimos a viajar, salíamos de la escuela a las 2 de la tarde, los directivos sabían que yo tenía que salir con ella más tempranito, o sea, al toque de la campana, en aquel entonces había una linda campana en la escuela, y nos íbamos corriendo a tomar un colectivo que nos llevaba a la escuela hebrea. Ese año fue bastante sacrificado, pero después me cambiaron, se logró, y yo iba a la escuela de castellano, como decía yo de chiquita, por la mañana, y por la tarde iba a la escuela hebrea, que estaba en la zona de Avellaneda. Hoy funciona ahí una sinagoga todavía, y bueno, terminé mi escuela primaria en un lugar y en el otro, y después ingresé a la escuela normal
Mixta de Avellaneda. Y también comencé a ir al seminario para maestros, para docentes hebreos, que también era un sacrificio, porque yo vivía en Sarandí y esto está en la calle Pasteur, donde actualmente, bueno, donde después pasó lo que pasó. Sin embargo, logré hacer una cosa y otra. Pero una vez ingresada al 4º año de la secundaria, o sea, de la Escuela Normal Mixta de Avellaneda, yo decidí que no quiero seguir y la verdad, nunca me arrepentí, porque seguí el seminario, me recibí de Morá, que quiere decir maestra, en hebreo. Con el tiempo también recibí el título de Ganenet, maestra jardinera, y comencé a trabajar el año que yo me recibí en el seminario de maestros hebreos. Y a partir de ahí tuve toda mi carrera dando clase en escuelas primarias de hebreo e yiddish. Y bueno, para mí fue una satisfacción muy grande poder hacer lo que yo quería. Mis padres a mí no me obligaban a hacer las cosas. Y mi decisión había sido ser maestra de hebreo, también maestra jardinera. Hubo 2 años que trabajé como maestra jardinera por la mañanita y a la tarde entraba a dar clase a un primer grado. Un primer grado de 32 alumnos. No saben la experiencia que tuve. Y me las banqué bastante bien, ¿eh? Me pude arreglar muy bien. Al día de hoy me viene a la mente muchos de esos alumnitos que los había tenido en el jardín y después los tuve en el primer grado. A partir de ahí, siempre estuve con grados de primaria del sector de hebreo y más adelante di también clase en lo que era la escuela secundaria de Avellaneda. Trabajé 2 años como profesora de Biblia, la cual me fascina bastante, por no decir un montonazo. ¿Cómo yo llego, a estas cartas que las tenía en un comienzo mi mamá con mi papá, y después siempre le decía a ellos que algún día las voy a querer tener yo? Tenía una razón para eso. Mi papá había venido de Europa y de Polonia. Y cuando él vino a Buenos Aires, era un muchacho grande, tenía 20, 22 años, estuvo con unos amigos que habían llegado antes que él, y bueno, comenzó a trabajar como pudo, aprender el idioma, mientras que en Estados Unidos él tenía a su papá, que se había ido de Europa, con una hermana de mi papá, la mayor, que en lugar de venir a la Argentina, también se fue a Estados Unidos y vivía en Nueva York. Ese fue para mi papá un pequeño dilema. ¿Por qué el padre se fue a Estados Unidos con la hermana mayor y la mamá quedó en Europa? De la cual mi padre nunca supo cuál fue el final de ella. Él vino a Buenos Aires, otros amigos de la misma época habían venido a Buenos Aires, se instalaron en Buenos Aires, pero él nunca contaba cómo fue el tema. Con el correr de los años, yo me fui dando cuenta
él estaba, como se dice comúnmente, con bronca. ¿Por qué la hermana mayor logró salir a Estados Unidos? ¿Por qué la siguió el padre? ¿Y por qué la madre quedó en Europa? Bueno, estas son preguntas y respuestas muy difíciles. Corre el tiempo, a mi papá le presentan a una chica, que fue después mi mamá, Margarita, de sobrenombre le decían Negra, sí. Vivió en Algarrobos, provincia de Buenos Aires, en el campo. Lograron hacer, ella era una familia de 6 hermanos, 4 mujeres y 2 hombres. Tenía su mamá, su papá, y ahí en Algarrobos solo había hasta 4º grado. Obviamente que tanto ella como sus hermanas, con sus hermanos en general, lograron cursar hasta 4º grado. Mis abuelos maternos se mudan a Buenos Aires, a Dock Sud primero, y nunca supe por qué y cómo le presentan a quien fuera después mi mamá, a este muchacho llamado Pablo. Y con el correr del tiempo se casan. Una presentación seguramente buena. Mi papá era alto, buen mozo. Mi mamá era alta, buena moza también. Muy agradable, siempre con una sonrisa en su carita. Bueno, se casaron. Me tuvieron a mí como primera hija. Después de mucho tiempo, yo ya era grande, no recuerdo por qué, le pregunté si yo era la hija mayor. Y mi mamá confesó que ella había perdido una criatura antes de tenerme a mí, pero que nunca lo quería contar. Bueno, me tuvo a mí, después tuvo a mi hermano, hace un par de años falleció, y tengo una hermana que es 10 años menor que yo, con la cual nos llevamos muy bien y nos queremos mucho. Con el correr del tiempo, yo formé mi familia, me conocí con un muchacho, saliendo con un grupito, y bueno, no sé si me quieren preguntar algo más ustedes, algo puntual. Sí, queríamos saber si tenés las cartas ahí para mostrarlas. Totalmente. Contar para qué te sirvieron, por qué las guardaste, ¿sí? Sí. Con mi papá a los 10 años, yo viajé a Estados Unidos a que él vea a su hermana que había pasado un accidente. Y previo al viaje, como yo escribía tanto en hebreo como en yiddish, mi mamá me dictaba la carta para mi tía Miriam en Estados Unidos, ella mandaba la respuesta, o sea, me contestaba, pero yo sí podía leerla. Y la verdad, me guardaba las cartas yo. Para mí era como recordar algo que fue muy difícil de entender para mí. Y así intercambiamos cartas. Yo le mandaba respuestas y ella me seguía mandando cartas, las cuales muchas de ellas, la verdad que yo las guardé. Y las tengo como si fuese un tesoro. Este aquí que me enteré que... Móstralas. ¿Ven? Pero estas cartas son todavía de antes. Porque estas cartas son Levántala. cuando el papá de él, estando en Estados Unidos,
se entera que ellos se van a casar, ahí, Sí, él se va a casar, 1932. ahí está, mayo 11, 1939. Tengo también el sobre, mirá, tengo también el sobre. Resulta que le empieza a escribir, fue cuando yo me entero que hay cartas de mi abuelo, que ya era fallecido, y como yo sabía leer en yiddish, las leía. Y les digo la verdad, en esta carta, yo ayer me senté a hacer unas traducciones, el padre le escribe: querido hijo Faiblin, en la foto se te ve muy bien. Vive, la hermana de mi papá, que estaba en Buenos Aires, me cuenta sobre Iche, porque mi papá tenía un hermano que vino a la Argentina también, Iche, que mi papá nunca supe bien cuál fue el motivo por el cual no lo quería. Y pobre ese Iche que nunca se casó, venía a mi casa. Y a mi mamá le daba pena y lo recibía con grandes honores. Y a mi papá le daba bronca. La verdad es esta. Entonces, en una de las cartas de mi abuelo, retándolo de allá, le cuenta que Iche, acá en la Argentina, es medio vagoneta, era sodero, yo lo conocía a él. Era muy simpático y cuando venía a visitarnos nos traía caramelos. Y la tía que estaba acá en Buenos Aires le escribía, le decía: yo no sé ya más qué hacer con él. No se deja enseñar. Y les digo la verdad, mi papá contestaba: que se arregle como sea. Era una pelea por correo. Eh, y entonces mi abuelo le pide que por favor, cada vez que escriba, que le dé también alguna noticia sobre Iche. Pero decime la verdad, porque tu hermana, o sea, Ribe, la que estaba en Buenos Aires, se quejaba. El abuelo allá, o sea, el padre, que se llamaba Aarón, quería saber de qué trabaja, si tiene para vivir, si podés encontrarle una chica para que se case como te casaste vos. Y siempre terminaba la carta diciendo: este es tu padre que te desea lo mejor. Pasaron los años, yo tengo otra de las cartas de mi papá, de mi abuelo, y más o menos por la misma fecha, en la cual también le pregunta siempre, en las cartas le pregunta qué tal, cómo está Ribe, en castellano Rebeca, cómo está Iche, y que cuide de ellos. En realidad, fríamente tengo que pensar. Mi papá tenía lo suyo, si bien tenía paisanos acá, si bien logró casarse con una chica que tenía familia, que tenía muchos hermanos, que la verdad que tenía los padres, o sea, mi mamá tenía sus padres, pero bueno, evidentemente mi papá siempre estuvo un tanto enojado con mi abuelo. Pero con mi tía, con la tía Miriam de Estados Unidos, la verdad que siempre se llevó muy bien. Y cuando yo tenía 10 años, comencé a escribirme con mi tía en yiddish, para seguir teniendo una relación, porque mi papá decía: a mí no me gusta escribir,
y vos ya sabés escribir, podés escribirle. Y mi tía me contestaba. La verdad que yo me iba enterando. Teniendo 10 años, la tía Miriam tiene un accidente muy grande en Estados Unidos, un accidente automovilístico. Mi papá decide, cuando se da cuenta que se salvó y que ella estaba bastante fuera de peligro, decide viajar a Estados Unidos. En realidad mi tía le contesta, me encanta porque te voy a ver, pero quiero que me traigas a Susanita. En Yiddish me decían Susele. Ella me conoció por cartas prácticamente. Uno le mandaba fotos, y mi papá no tuvo otro remedio que llevarme a Estados Unidos a visitarla. Papá trabajaba de colchonero, mi mamá estaba parada en un negocio que vendían también colchones, sillas, lana, esas cosas de barrio. Y le insisten a que me lleve a Estados Unidos. Mi papá dice que para él no le alcanza, gracias que puede viajar él. Y bueno, se las arregló, nunca supe cómo hicieron, pero decide llevarme a mí. Con una condición, le digo, quiero ver a la tía Miriam, pero yo en avión no viajo. No pongas esa carita, dije eso. Porque papá, pobre, para no irse por mucho tiempo, dijo, viajo en avión, mi mamá se queda con los 3 chicos, porque éramos 3 hermanitos, y yo me quedo a ver cómo está mi hermana Miriam, y vuelvo. Y yo le dije, en avión no. Entonces, se le dio vuelta todo, pobre. ¿Y ahora qué hacemos? Y para ir a Estados Unidos, estaba la flota argentina, la flota mercante. Eran 3 barcos relativamente chicos. Mi mamá tenía miedo que yo viaje en barco con mi papá solo tanto tiempo. 17 días de ida, 17 días de vuelta, más en la estadía allá. Bueno, aquí que aflojó mi papá, mi mamá, y yo viajé con él a Estados Unidos. Vi a mi tía Miriam, a mi tío Frank, los cuales nos recibieron en Nueva York, donde vivían, en un lindo departamento. ¿Y qué les voy a decir? Era una reina yo, porque ellos nunca tuvieron hijos. Y para ellos, Susele era para acá, Susele para allá. Mi papá la pasó muy bien, vio a su hermana que estaba bien. Y bueno, pasamos una linda estadía. Mi mamá se bancó acá con 2 hermanitos, atendiendo el negocio, pero nunca se quejó. Y una cosa, las cartas, ¿te enteraste por esas cartas algo de alguna cosa de esas que no entendías? No, No. no. Mi papá era muy cerrado para hablar, y te digo más, mi abuelo ya había fallecido en Estados Unidos. Entonces mi tía Miriam le dice un día, mañana te tenés que preparar, Frank no va a ir a trabajar, que era el esposo, nos va a llevar y vamos a ir al cementerio. Y mi papá la mira con cara muy extrañado y le dice, ¿al cementerio para qué? Dice, ¿cómo para qué? Está tu papá enterrado en el cementerio. Yo no tengo interés en verlo. Es duro, ¿no? No, uy. Muy duro. Yo en el medio, que como yo hablaba perfectamente el yiddish, y mi tía se conectaba con mi papá en yiddish, yo escuchaba que ella le decía, no, Pablo, tenés que saber que las cosas no eran fáciles. Se peleaban un poquito,
Yo era muy chica para pensar si él tenía razón o no tenía razón. En definitiva, fuimos al cementerio. Para mi papá no sé si fue un alivio o no, porque nunca lo dijo. Pero para mi tía Miriam sí. Como que fue un alivio saber que el único hermano con el cual está teniendo una buena relación y tan lejos de uno del otro, bueno, seguimos el estar casi juntos a través de las cartas. Yo me carteaba permanentemente con mi tía, mi papá era un haragán y decía, total, vos te podés escribirle, yo te voy a decir que tenés que contarle y vos vas a escribir. Y bueno, fue así. Los Eras años la pasaron. escribiente, ¿Cómo? eras la escribiente, su voz. Yo exactamente, exactamente. Mi mamá era una persona tan, a ver, la palabra no es buena, es como que ella se adaptaba a las situaciones. Y ella le decía, Pablo, deja, las cosas ya pasaron, seguramente no habrá sido nada fácil. Mi papá nunca dijo, pero mi mamá no quedó en Europa. Eso nunca lo logró decir, eso es cierto. Y yo pienso que eso lo tuvo tan, a ver, tan enojado, tan serio en algunas cosas. Él en Buenos Aires se reencontró con amigos de Polonia, que ellos le decían en Yiddish landslide, que son amigos de barcos, amigos del pueblo. Él había nacido en Cobrín, y ustedes saben que los judíos se reunían por ciudades después fuera de Europa. Por ejemplo, todos los amigos de mi papá habían sido vecinos, conocidos de Cobrín, que era la comunidad de Cobrín. La traducción en yiddish al castellano sería esto. Y él se relacionaba con ellos muchísimo. Yo conocía a muchos de ellos. Estuvieron muchos de ellos en mi casamiento, como nosotros estuvimos en casamientos de hijos de ellos. Había una relación muy buena. Mi papá se llevó muy bien, eso sí, con la hermana que vivió en Buenos Aires, la tía Ribe, casada con un religioso, que mi abuelo, por eso mi papá, cuando uno se pone a pensar, no sé si no tenía razón también, le daba indicaciones a mi papá para que vea qué muchacho se está llevando la hija en Buenos Aires. Yo creo que eso fue algo pesado para mi papá también. Tú seguro tenía sus razones, uno puede pensar, se puede imaginar un montón, esto de que la madre quedó del otro lado del charco y nadie supo nada de ella, de por qué una hermana para un lado y el resto para el otro. Pero yo tengo una pregunta de las cartas. Sí. ¿No eran, por ejemplo, detalles de la vida cotidiana en Nueva York, viviendo ellos en Nueva York? Y vos cuando le escribías de acá, de cosas que pasaban acá, de cómo era la vida en Avellaneda. Ese Claro. registro de la vida cotidiana está en las cartas, ¿no? Sí, sí. Yo le escribía, al comienzo, como yo empecé a escribir yiddish de muy chiquita, mi mamá me dictaba las cartas, porque yo por ahí ponía Tayere Mume, querida tía, Ale Gut, todos estamos bien y punto. Pero mi mamá me decía que una carta tiene que tener un comienzo. Mi mamá con cuarto grado, chicas, me ayudó hasta séptimo grado de la primaria. No tenía ni una falta cuando escribía. Y después les voy a mostrar de mi mamá cuando escribía y pensaba. A ver, son situaciones muy particulares que vistas de afuera seguramente uno no lo entiende. Yo le escribía lo que pasaba en Buenos Aires, que mi papá salía a hacer colchones,
que mi papá cardaba lana, que yo no sabía cómo se decía, pero le explicaba tantas cosas que hasta que ella se daba cuenta. Y mi tía me contaba cómo era la vida en Nueva York, que yo después la conocí, la vida de Nueva York, que ella vivía en un lindo departamento. Tenían después un negocio que era como un almacén. Cuando nosotros estuvimos, la tía no iba a ayudarlo al tío, él solo se arreglaba, y él buscaba volver antes del trabajo para llevarnos a dar una vuelta y conocer un poco de Nueva York. Y yo le escribía a mi mamá la vivencia mía en Nueva York, por ejemplo. Y yo en Nueva York tuve que hablar todo en yiddish con mis tíos. Yo sabía un poco, pero me perfeccioné con el yiddish hablando allá. Cuando bajé a la vuelta del barco, mi mamá fue a recibirnos y yo le hablaba en yiddish. Mi mamá se sorprendía. Decía, ¿cómo en yiddish? Y yo le contaba que tanto tiempo, porque yo estuve en Estados Unidos un mes y medio completo, que aprendí a hablarlo en forma cotidiana. Mi mamá sabía yiddish, pero uno incorpora cuando es chiquito más todavía. Y bueno, seguimos el contacto con mis tíos en Estados Unidos. Yo le iba contando cómo era el proceso acá, en la escuela, con mis padres, cómo festejábamos las fiestas de Pesach, de Rosh Hashanah. En una de las cartas de mi tía, que la estuve leyendo ayer, se nota que lo mandó para la época de Pesach. Y entonces me escribe, Susele, decime la verdad, mamá, ¿te hizo Kneida las para Pesach? Que son unas bolitas que se comen con caldo, ¿no? Y obviamente que le habré contestado, claro que sí, claro que sí. Como que ellas me contaban cómo seguía su vida después de que nosotros habíamos ido para allá. Y ella tenía siempre esa idea de que el día que yo me case, venga a mi casamiento. Pero no lo lograron. De todas maneras, también encontré una tarjeta buscando, chicas. Yo soy, como se dice, junto, y no tiro. Y sé dónde lo tengo guardado. La tengo, sí. Y a ver si la veo acá. Mostrala. Sí. Mirá. Levantala, ¿eh? ¡Ay! Es ¡Ay, una bella. es una belleza! Sí, la fecha, no, a ver si la tengo acá, la fecha. Yo me casé en el 63. Acá, a ver. Ay, mira, lo tengo justo cortado ahí. Mira. Y sí. Y bueno. ¿Ves? Tiene como que se abre como un ramillete. Sí, claro. Ah, Sí, es tipo, Ah, porque hay una parte así, pero hay una parte así. pelado. Claro. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí. bueno, Su, la verdad es que es un tesoro lo que tenés, porque Yo es algo, tengo tesoros. Sí. porque es algo que en el archivo encima ni cerca estamos de tener algo por el estilo. Digo, que Ah, cuenta este tipo de relaciones, no solo entre Estados Unidos y Argentina, sino dentro de la comunidad, dentro de las sutilezas, en el idioma que está escrito, que ya dice un montón. Es un tesorazo lo que guardás. Y vos, mirá lo que tengo. Vos sentate, yo te mirá lo que tengo. espera ahí. Ay, No, mirá. Vos seguí hablando.
Esta es una de las valisitas de mi papá traídas de Europa. Oh, Mi hermana tiene otra de cuero, un poquito todavía más chiquita, y les cuento por qué guardo esto para cerrarla bien aparte. ¿Saben lo que es esto? Era el cinturón de mi mamá de un batón. ah, De un batón. Que cuando veo esto, ahora les voy a mostrar adentro, cuando veo esto, me acuerdo también de mi mamá. Y sí, están los dos. Están los dos, pero mira, a ver. No. Ustedes no saben el tesoro que yo tengo acá. Me muero. Tengo todo lo que ustedes puedan imaginarse, tengo ahí adentro. Yo lo digo. Cartas, sonotoides. No, me muero. Mira. Yo tengo acá mi boletín de primer grado de la escuela primaria. Todo, guardaste todo. Mira. Ah, Esto vino de Israel cuando me saludaron por mi casamiento. ¿Qué les puedo contar todo lo que yo tengo acá? ¿Qué les puedo contar? Para mí es un tesoro esto. ¿Qué quieren que les diga? No sé lo que va a pasar el día de mañana. también, Susi. El Susi, día de mañana voy a dejar un legado que diga, denlo a un museo. a ver, Susi, un cachito, porque se va a cortar, hay que entrar otra vez, pero vamos a tener que necesitar